Hola mi querido aspirante crononauta, hoy estamos en el día 196 de tu cronomeditaciones EYUX E1. Estamos empezando la onda encantada de la letra E del sello número 16, así que consciente o inconscientemente en vos esto ejerce mucha influencia, así que hoy se va a establecer un propósito. Trata de estar bien despierto a todo lo que va a acontecer durante el día, porque el propósito del día de hoy va a durar 13 días y en estos 13 días se va a ejecutar toda una transición de acciones basada en los poderes de los yux de cada día para poder lograr trascender el propósito y que este propósito quede encarnado en tu alma, sea parte de tu existencia. Así que si el propósito de hoy está basado en lo que vamos a leer del mandato, después de que lo escuchemos, te cuento un poquito más. Vamos a pedirle a Guilla que nos diga el mandato. Uno, dos, tres. E1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de cuestionar atrayendo la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, yo soy plasmático, acordate siempre el tono 1, tono 13, comienzan y finalizan las ondas, por lo tanto siempre es con el arte plasmático, ya que el arte plasmático es el que plasma la realidad que estamos experimentando. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo lo hace? Bueno, mil veces ya te lo expliqué. Hay una chispa vital, es una sola, crea el cuerpo raíz y al crearlo en cada instante presente realiza una factorización de energía de sí misma para poder ser todas las partículas subatómicas del cuerpo, igualando la sensación energética de estas partículas a cómo debería ser esas partículas en ese instante específico del tiempo, igualándose al holograma de ese instante específico del tiempo. Acordate que un instante presente es igual a un holograma de la vida. En un instante presente se nos desarrolla el holograma cósmico y estamos vivos dentro de ese holograma cósmico. ¿Ok? Lo que tenés alrededor, el mundo y tu propio cuerpo está diseñado en función de ese holograma cósmico. Es una visión tridimensional del cosmos, pero de lo cual solamente utilizamos una pequeña porción de todo eso, el lugar en donde te encontrás y el cuerpo que habitas. Entonces, en ese cuerpo que habitas, la chispa vital utiliza 7 artes maestras para poder desarrollar el cuerpo, pero va a hacer mayor hincapié en el arte del día. Cada día tiene su arte y cuando comenzamos el mandato nos damos cuenta de cuál es el arte. En este caso yo soy plasmático, es el arte plasmático y el arte plasmático es del rayo blanco, que es el rayo del alma. ¿Ok? Entonces, amarillo con rayos blancos. Amarillo porque el sello número 16, la letra es de color amarillo. Y rayos blancos porque, bueno, como te dije antes, yo soy plasmático del arte plasmático y es el rayo blanco. Entonces lo que se va a producir hoy son rayos blancos en nuestra radiancia de existencia. Acordate que ser significa soy energía radiante, por lo tanto, eso que está radiando de uno, la energía que fue factorizada por la propia chispa vital, el día de hoy se desarrolla con arte plasmático y está radiando el rayo blanco dentro de uno mismo y alrededor de nosotros. Con la existencia del tiempo, es como esto se va a producir, unifico con el fin de cuestionar atrayendo la intrepidez. Esa es la acción primordial de E1. Y en función de eso se nos va a desarrollar el propósito. Así que sigamos leyendo. Sello la salida de la inteligencia. E1, como Yux del día, en cada instante presente va a estar sellando ese instante presente, igualando la factorización de energía de la chispa al arte de ese instante presente y lo hace sellando la salida de la inteligencia. La inteligencia es el poder de la letra E y la salida es lo que está madurando, porque al ser un sello de color amarillo está madurando la salida. Acordate que hay 5 amarillos. Tenemos la letra O, que es el sello 4. Su esencia, la conciencia del ser. El sello 8, la letra L,
su esencia, el arte de la conciencia del ser. Y después tenemos el sello 12, la letra I, que es la sabiduría del arte de la conciencia del ser. Y el día de hoy, que es la letra E, es el cuarto amarillo, y si ves hay una progresión específica de esencialismo de uno al otro. En la letra E es la intrepidez de la sabiduría, del arte, de la conciencia del ser. Y esto es hasta llegar a la letra Z, donde la esencia de la letra Z es la vida. Entonces ahí se consagra la vida de la intrepidez, de la sabiduría, del arte, de la conciencia del ser. El camino desde el ser, que es el sello número 1, hasta el sello número 20, que es la vida, lo que tenés enarbolado alrededor tuyo como el mundo que experimentás. ¿Ok? Entonces, hoy sello la salida de la inteligencia. ¿Y cómo lo hago? Con el tono magnético del propósito. Ah, qué bien. ¿Y para qué me sirve eso? Y eso te va a servir para poder lograr unifico con el fin de cuestionar, atrayendo la intrepidez, ya que el fin máximo de todo esto es poder cuestionar. Entonces, hoy es un día de cuestionamientos. Dios, que es lo colectivo que radica dentro tuyo y que está operando desde adentro tuyo, siendo todas las cosas individuales que hay alrededor tuyo, el día de hoy está cuestionándose y está cuestionando también. Y ese cuestionamiento lo vas a recibir desde todas las cosas que tenés vivas alrededor tuyo. No es un día específico para obtener las respuestas, eso va a ser mañana. Así que si querés las respuestas hoy, no las busques. Hoy simplemente dedícate a hacer las preguntas. Pero es posible que al estar bajo un día de la inteligencia, sello la salida de la inteligencia también te va a servir para poder encontrar la respuesta a ese cuestionamiento. Y si te falta fuerza para poder aplicar el Yux, acordate que me guía mi poder duplicado. Tono 1, tono 6, tono 11, siempre se guían a sí mismos. Así que busca la guía en tu interior. ¿Ok? Y si no, buscala en algo que sea afín a E1. Bueno, y por último, recordá esto, vos siempre vas a hacer el yux de tu nacimiento, no te olvides eso, o sea, todos los días estás incorporando un yux más, que es el del día, porque la energía del día se desarrolla dentro tuyo, tu prana, en tu energía sutil, en tu electromagnetismo que ocurre entre medio de tus partículas subatómicas. Y ahí, donde está creada la creación, se crea de tal manera sensorialmente que la experimentas con sensaciones físicas de tu propio cuerpo como si esto sucediese fuera tuyo, en el afuera de tu existencia. Eso es el mundo, pero ese mundo lo tenés creado adentro. ¿Ok? Entonces, muy importante que el día de hoy observes la salida de los datos, porque hoy se produce la maduración de la salida de los datos y mañana comienza la matriz de la existencia. Son 4 días. Mañana vas a ver cómo esos datos quedan enmatrizados en el holograma cósmico. ¿Ok? Entonces el día de hoy observa con detenimiento la salida de los datos de la inteligencia. Y acordate que inteligencia viene de inteligencia. O sea, trata de también de utilizar todo el conocimiento cronocrático para desconstruir las palabras, sea como sean dichas en tu idioma, le vas a encontrar una lógica que solamente vos mismo vas a poder apreciar a través de entender que cada letra es un sello de tiempo, que tiene una acción, un poder, una esencia, una célula del tiempo y un montón más de atributos. No colocamos todos los atributos en cronocracia, pero hay muchísimos más atributos. Bueno, eso es todo, mi amigo. Hasta mañana. Chau, chau.